Las manos de María temblaban mientras miraba fijamente la pantalla del teléfono. La imagen se grababa en su memoria como una marca. El restaurante a su alrededor, el suave sonido del piano, las velas parpadeantes, el murmullo de las conversaciones. Todo se desvaneció en un ruido blanco. Sentía opresión en el pecho. Cada respiración era superficial y dolorosa, como si alguien le hubiera envuelto las costillas con bandas de acero y las estuviera apretando lentamente. Se suponía que esta sería su última cena antes de que Adrian desapareciera durante días en otro misterioso viaje. Una velada tranquila en la que podría fingir durante unas horas que su marido no era uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Pero la fotografía de su teléfono destrozó esa ilusión como el cristal contra el cemento. Adrian Russo, su Adrienne, en una habitación de hotel con otra mujer, con la mano en su cintura, luciendo como el marido infiel que ella siempre había temido que se convirtiera. El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido que pareció resonar en su alma. Cuando levantó la vista, Adrian la observaba con esos ojos oscuros que podían leerla como un libro abierto. En ese momento, se dio cuenta de que él estaba a punto de descubrir que alguien acababa de utilizar su miedo más profundo como arma contra ambos. Hola, bienvenidos a Mafia and Romance. Si esta historia os llega al corazón, decidnos desde dónde la estáis viendo en los comentarios y pulsad el botón de suscribirse. Vuestro apoyo es fundamental para poder ofreceros estas intensas historias de amor. María se había dicho a sí misma que esta cena sería diferente, sin llamadas tensas que interrumpieran su conversación, sin hombres con trajes oscuros merodeando por la entrada, sin medias verdades disfrazadas de protección. Solo ella y Adrienne compartiendo una comida como cualquier pareja normal enamorada. Debería haberlo sabido. Adrienne Russo inspiraba respeto y temor a partes iguales en todo Manhattan. Pero para María, era el hombre que recordaba exactamente cómo le gustaba el café y le besaba la frente antes de cada viaje peligroso. Esa noche había elegido un íntimo restaurante italiano en Tribeca, con paredes de ladrillo visto y ventanas que enmarcaban las luces de la ciudad como si fueran obras de arte. El suave resplandor de las velas bailaba sobre sus rasgos afilados, mientras la observaba con una intensidad que aún le hacía saltar el corazón después de 3 años de matrimonio. María llevaba un sencillo vestido negro que la hacía sentir ella misma en lugar de la esposa del jefe. Como fisioterapeuta pediátrica, su mundo estaba lleno de colores vivos, manitas que le agarraban los dedos y progresos medidos en pasos cuidadosos. El mundo de él era de sombras, trajes elegantes y poder medido en miedo. Habían construido su amor en el espacio entre esos mundos, pero últimamente ese espacio parecía reducirse cada día más. Estás pensando demasiado, dijo Adrienne, con ese ligero acento que solo aparecía cuando estaba relajado. Lo veo en tus ojos. María consiguió sonreír, aunque la sonrisa le resultaba frágil. Solo me pregunto si conseguiremos pasar la cena sin que suene tu teléfono. Te lo prometo, dijo él, estirando el brazo sobre la mesa para cubrir su mano con la suya. Esta noche es nuestra. La calidez de su tacto debería haberla tranquilizado, pero María no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba mal. Había aprendido a confiar en su instinto durante su matrimonio. Le había mantenido a salvo más de una vez. Esta noche, esos instintos gritaban. Adrienne había estado diferente últimamente, más distante, más reservada. Él afirmaba que estaba trabajando en algo que lo cambiaría todo para ellos, pero no decía qué. La incertidumbre la estaba consumiendo, creando grietas en su confianza que ella deseaba desesperadamente sellar. Después de este viaje, continuó Adrienne, trazando círculos con el pulgar sobre los nudillos de ella, las cosas serán diferentes, mejores. Estoy haciendo cambios, María. Grandes cambios. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó ella, aunque ya le había hecho esa pregunta una docena de veces antes y nunca había recibido una respuesta clara. Del tipo que significa que ya no tendrás que preocuparte más, dijo él, con los ojos llenos de secretos que ella no podía descifrar. Del tipo que significa que podemos tener la vida que te mereces. Antes de que María pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa.
Miró hacia abajo automáticamente, esperando ver un mensaje del hospital o de los padres de uno de sus pacientes. En cambio, vio un número desconocido sin nombre. Ignóralo, dijo Adrienne en voz baja. Sea lo que sea, puede esperar. Pero algo la impulsó a abrir el mensaje. Tal vez fue la forma en que el número desconocido parecía pulsar con energía malévola. O tal vez era la creciente sensación de pavor que se había ido acumulando en su pecho durante toda la noche. Su dedo tocó la pantalla antes de que pudiera detenerse. La imagen que se cargó le heló la sangre. La fotografía era nítida, tomada por un profesional, devastadora en sus implicaciones. Adrian, o alguien que se le parecía mucho, estaba de pie en lo que parecía ser una habitación de hotel de lujo. Llevaba la camisa desabrochada y la corbata colgando floja alrededor del cuello. Una mujer con un vestido rojo ajustado se apretaba contra él, con sus manos cuidadas sobre su pecho y la mano de él descansando posesivamente sobre su cintura. Parecían íntimos, familiares, como amantes que habían hecho este baile muchas veces antes. El mundo de María se inclinó sobre su eje. El restaurante a su alrededor se convirtió en un borrón de sonidos y movimientos, mientras su visión se estrechaba para centrarse únicamente en la pantalla. Su pecho se contrajo, haciéndole imposible respirar profundamente. El dolor fue inmediato y abrumador, como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón hasta casi reventarlo. La voz de María Gadrien parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasa? No podía hablar, no podía respirar, no podía pensar más allá de la imagen que se grababa a fuego en su memoria. Era su peor pesadilla hecha realidad. El miedo que había vivido en los rincones oscuros de su mente desde el día en que se enamoró de un hombre cuyo mundo se basaba en secretos y mentiras. La parte racional de su cerebro intentó analizar la foto, buscando signos de manipulación o engaño, pero la parte emocional, la parte que se había ido rompiendo poco a poco bajo el peso de amar a alguien a quien nunca podría conocer del todo, se aferró a la imagen como confirmación de todo lo que había temido. María, háblame. La voz de Adrian era ahora más aguda, teñida de preocupación y de algo que podría haber sido miedo. Con dedos temblorosos le mostró el teléfono y él palideció al ver la imagen, apretando la mandíbula con tanta fuerza que ella podía ver cómo le temblaba el músculo bajo la piel. Esto no es real, dijo inmediatamente, levantando la vista para mirarla a los ojos. María, te lo juro por todo lo que considero sagrado, esto no es real. Parece real, susurró ella con la voz quebrada. Parece muy real. Adrian ya estaba buscando su propio teléfono, con los dedos volando sobre la pantalla. Alguien envió esto para hacernos daño, para que dudaras de mí. Esto es un ataque, María, no una prueba de traición, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado en un terreno ya fertilizado por meses de secretos y medias verdades. María volvió a mirar la imagen, memorizando cada detalle, torturándose con las implicaciones. ¿Cuántas veces me has dicho que estabas en una reunión cuando no podía localizarte? Preguntó con voz hueca. ¿Cuántas veces has llegado tarde a casa oliendo a un perfume caro que no era mío? María, ¿cuántas veces he decidido confiar en ti porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar? La angustia en su voz parecía herirlo físicamente. Adrian se levantó bruscamente, ignorando las miradas curiosas de los comensales cercanos, y se acercó a su lado de la mesa. Él se arrodilló junto a su silla, extendiendo las manos hacia las de ella, pero ella se apartó. No, dijo ella, con un tono más brusco del que pretendía. No me toques ahora mismo. El rechazo le golpeó como un golpe físico, pero no se retiró. En cambio, se quedó allí, arrodillado junto a su silla como un penitente, buscando la absolución. Mírame, dijo en voz baja. De verdad, mírame, María. ¿Ves a un hombre que tiraría por la borda lo mejor de su vida por un encuentro sin sentido en una habitación de hotel? Ella quería decir que no. Quería confiar en el amor que veía en sus ojos, la devoción que nunca había flaqueado en 3 años de matrimonio. Pero la imagen de su teléfono estaba ahí, innegable y devastadora. Ya no sé lo que veo, admitió,
con lágrimas brotando finalmente de sus pestañas. El trayecto hasta la oficina de Adrian fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor y el murmullo ocasional de su voz mientras hacía llamadas. María se sentó en el asiento del copiloto, mirando las luces de la ciudad que se difuminaban, con el teléfono agarrado entre las manos, como si fuera la prueba de un delito. El dolor en su pecho había pasado de ser una aguda agonía a un dolor sordo y persistente que parecía haberse instalado en sus huesos. Había aceptado acompañarlo porque necesitaba respuestas, no consuelo. Si Adrian decía la verdad, entonces alguien había hecho todo lo posible por destruir su matrimonio. Si él mentía, no podía terminar ese pensamiento sin sentir que se derrumbaría por completo. La oficina de Adrian ocupaba el último piso de un elegante rascacielos de Manhattan, todo de cristal y acero, y con un control cuidadoso de la energía. María había estado allí antes, pero esa noche se sentía diferente. Esa noche lo veía a través del prisma de la sospecha en lugar del amor, y las sombras parecían más profundas, más amenazadoras. «Tráeme todo», le dijo Adrian al hombre que los recibió en el ascensor. María lo reconoció como Vincent, el jefe de seguridad de Adrian, un hombre tranquilo y eficiente que siempre la había tratado con respetuosa deferencia. Esta noche, sus ojos mostraban una furia fría que la hizo estremecerse. Los llevaron a la oficina privada de Adrian, donde un equipo ya se había reunido alrededor de una mesa de conferencias. Ordenadores portátiles abiertos, teléfonos zumbando, el caos controlado de personas trabajando para resolver un problema. María se sentía como una extraña mirando desde fuera, que era exactamente lo que era, una civil atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no entendía. «Enséñame», dijo Adrián, con una voz que transmitía la autoridad que hacía que los hombres adultos se comportaran con cautela a su alrededor. La experta en tecnología, una joven con el pelo morado y una mirada intensa, mostró la imagen en una gran pantalla. Verla ampliada a ese tamaño hizo que a María se le volviera a revolver el estómago. Cada detalle se magnificaba. La forma en que el cuerpo de la mujer se curvaba contra el de Adrienne, la posición posesiva de su mano, la atmósfera íntima de la habitación del hotel. «Es un buen trabajo», dijo la técnica, con los dedos volando sobre el teclado, «pero no es perfecto. Mira aquí». Señaló una sección de la imagen. «La iluminación no coincide, las sombras son incorrectas y los metadatos». Abrió otra pantalla llena de información técnica que no significaba nada para María. «Esto fue tomado hace 3 días, pero la marca de tiempo ha sido alterada». «Sigue», dijo Adrian, con voz mortalmente tranquila. «La habitación del hotel es real. Es el Meridian en la Quinta Avenida. Pero mira esto». La técnica sacó las imágenes de seguridad del vestíbulo del hotel. «Nadie que coincida con tu descripción entró o salió del hotel el día en que supuestamente se tomó esta foto». María sintió un destello de esperanza, pero la duda lo apagó rápidamente. «Podría haber usado otra entrada», dijo en voz baja, «o haber enviado a otra persona a registrarse». La técnica negó con la cabeza. «He comprobado todas las entradas, todos los registros de registro. No hay nada. Pero aquí viene lo interesante». Cambió a otra pantalla. La mujer de la foto se llama Eleliana Vázquez. Es una acompañante profesional especializada en situaciones comprometedoras. La palabra acompañante golpeó a María como una bofetada. Aunque la foto fuera falsa, el hecho de que alguien hubiera contratado a una mujer cuyo trabajo era seducir a hombres casados le parecía otra violación más. «¿Quién la contrató?», preguntó Adrian. Su voz era tan fría que podría haber congelado el fuego. «Todavía estamos en ello», dijo Vincent desde su posición junto a la puerta. «Pero hemos rastreado el teléfono que envió el mensaje. Está registrado a nombre de una empresa ficticia, pero estamos siguiendo el rastro del dinero». María escuchó la conversación que se desarrollaba a su alrededor, sintiéndose cada vez más frágil con cada revelación. No se trataba solo de una foto falsa. Se trataba de alguien que sabía exactamente cómo hacerle daño, que entendía que su mayor miedo era perder a Adrian por culpa de otra persona. «¿Por qué yo?», preguntó de repente, con una voz que interrumpió la discusión técnica. «¿Por qué atacarme específicamente a mí?». La sala quedó en silencio.
Adrian se volvió para mirarla, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el suyo. Porque eres mi debilidad, dijo simplemente. Todo el mundo en esta ciudad sabe que si quieren destruirme, deben empezar por ti. Esa confesión debería haberle parecido romántica, pero en cambio la sintió como una carga. María siempre había sabido que amar a Adrian conllevaba riesgos, pero nunca había comprendido del todo que ella misma era un arma que podía utilizarse contra él. Nunca quise ser tu debilidad, susurró. No lo eres, dijo él con vehemencia, cruzando la habitación para arrodillarse de nuevo frente a su silla. Esta vez ella no se apartó cuando él le tomó las manos. Eres mi fuerza, eres la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que intento construir algo mejor. Alguien quiere quitarnos eso, pero no se lo permitiré. María lo miró a los ojos, buscando cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que el hombre al que amaba fuera capaz de la traición que se reflejaba en aquella fotografía. Todo lo que vio fue la verdad, cruda, dolorosa y absolutamente cierta. Demuéstralo, dijo ella, con una voz más firme de lo que se sentía. No te limites a decirme que es falso. Muéstrame quién lo hizo y por qué. La sonrisa de Adrian era afilada como una navaja. Con mucho gusto. Las 2 horas siguientes se desarrollaron como una clase magistral de guerra moderna. María observó desde la oficina de Adrian cómo su equipo desmantelaba la conspiración pieza a pieza, siguiendo las migajas digitales a través de un laberinto de empresas ficticias y comunicaciones encriptadas. La sofisticación del ataque quedó clara. No era obra de un rival celoso ni de un empleado descontento. Era profesional, calculado, diseñado para infligir el máximo daño emocional. Lo tenemos, anunció la técnica, con voz tensa por la satisfacción. El rastro del dinero conduce a Marcus Torino. María vio cómo todo el cuerpo de Adrian se tensaba al oír el nombre. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados mientras todos procesaban las implicaciones. ¿Quién es Marcus Torino?, preguntó María, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Alguien que debería haber seguido muerto, dijo Adrian, con una voz amenazante que la hizo estremecerse. Trabajaba para mi padre. Pensaba que se merecía más de lo que le daban. Cometió el error de intentar quedárselo. Vincent dio un paso al frente. Pensábamos que había abandonado la ciudad tras el desacuerdo. Al parecer, ha estado planeando su regreso. María sintió el familiar escalofrío que le provocaba vislumbrar el oscuro mundo de Adrian. ¿Qué tipo de desacuerdo? Del tipo que suele acabar con la desaparición definitiva de alguien, respondió Adrian, sin apartar la vista de la pantalla en la que se mostraba la información sobre Torino. Entonces era más joven, más directo en mis métodos. Le dejé vivir porque mi padre me lo pidió. Evidentemente, fue un error. La naturalidad con la que hablaba de la violencia debería haberla aterrorizado. Pero María se encontró concentrándose en algo completamente diferente. Me está utilizando para llegar a ti porque sabe que has cambiado. El antiguo Adrian simplemente lo habría matado. El nuevo Adrian, el que está tratando de construir algo mejor, dudará porque no quiere volver a ser ese hombre. Adrian la miró con algo parecido al asombro. ¿Lo entiendes? Entiendo que alguien está intentando destruir nuestro matrimonio para hacerte elegir entre el hombre que eras y el hombre que quieres ser. María se puso de pie, con las piernas más firmes que en toda la noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Las cejas de Adrian se levantaron. Dijiste que yo era tu fuerza, no tu debilidad. Si eso es cierto, entonces yo formo parte de esta decisión. María se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. No seré la razón por la que vuelvas a caer en la oscuridad, pero tampoco seré la excusa que uses para dejar que alguien ataque a nuestra familia. La palabra familia flotaba en el aire entre ellos, cargada de significado. Habían hablado de tener hijos, de construir juntos algo más grande que su amor mutuo. Este ataque no solo afectaba a su matrimonio, afectaba a su futuro. Hay algo más, dijo Vincent en voz baja. Torino no solo tenía como objetivo a la señora Russo, ha estado preparando un caso contra la familia, recopilando pruebas,
preparándose para entregarlo todo al FBI. María sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Pruebas de qué? De todo, dijo Adrienne con severidad. Operaciones pasadas, negocios actuales, registros financieros. Si lo consigue, no seré solo yo quien caiga. Serán todos los que estén relacionados con el apellido ruso. El alcance de la amenaza era abrumador. Ya no se trataba solo de una fotografía falsa. Se trataba de la destrucción sistemática de todo lo que Adrienne había construido, de todas las personas que le importaban. Está tratando de forzarte a actuar, se dio cuenta María. Hacer que reacciones emocionalmente, que hagas algo que le dé más munición. Exactamente. Adrienne se acercó a ella y se colocó a su lado junto a la ventana. Si lo manejo a la antigua usanza, con violencia, él ganará. Si no hago nada, nos destruirá de todos modos. María se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la situación imposible en la que se encontraban. Entonces, poco a poco, comenzó a formarse una idea. ¿Y si no entramos en su juego? Dijo. ¿Y si, en lugar de reaccionar a su ataque, pasamos a la ofensiva? ¿Qué quieres decir? María se volvió hacia la habitación, con la mente llena de posibilidades. Contrató a una acompañante para posar en esa fotografía. Eso significa que hay un rastro documental. Pagos, comunicaciones, tal vez incluso grabaciones. Si podemos demostrar que él orquestó todo esto, podemos desacreditar cualquier otra cosa que intente usar en tu contra. La técnica levantó la vista de su ordenador. En realidad, no es mala idea. Si conseguimos que Eliana Vázquez testifique sobre quién la contrató y por qué, eso socavará su credibilidad como testigo. Y si podemos demostrar que ha estado utilizando tácticas ilegales de vigilancia y acoso, añadió Vincent, cualquier prueba que haya reunido será inadmisible. María sintió una oleada de algo que no había experimentado en horas. Esperanza. ¿Puedes encontrarla? Esa tal Eliana ya está en ello, dijo la técnica, con los dedos volando sobre el teclado. No es que se esté escondiendo precisamente. Las acompañantes profesionales suelen mantener una presencia digital con fines comerciales. En cuestión de minutos, tenían una dirección. El Leliana Vázquez operaba desde un apartamento de lujo en el Upper East Side. Sus servicios se anunciaban en sitios web discretos que atendían a clientes adinerados que buscaban compañía. Iré a hablar con ella, dijo Adrienne. Pero María negó con la cabeza. No, iré yo. La sala estalló en protestas, pero María levantó la mano para pedir silencio. Piénsenlo, dijo. La contrataron para seducirlos, para interpretar el papel de la otra mujer. Si se presentan en su puerta, lo verá como una validación de la mentira. Pero si me presento yo, la supuesta esposa traicionada, tal vez esté dispuesta a decir la verdad. Adrian parecía querer discutir, pero lentamente, de mala gana, asintió con la cabeza. No vayas sola, ni se me ocurriría. El Eliana Vázquez no era lo que María esperaba. En lugar de la seductora sensual de la fotografía, abrió la puerta de su apartamento y apareció una mujer de unos 30 años con aspecto cansado, vestida con pantalones de yoga y un jersey oversize, con el pelo recogido en un moño desordenado. Cuando vio a María flanqueada por dos de los guardaespaldas de Adrienne, palideció. «Señora Russo», dijo en voz baja. «Me preguntaba cuándo aparecería. Entonces ya sabe por qué estoy aquí». El Eliana se hizo a un lado para dejarlas entrar. Su apartamento estaba decorado con buen gusto, era caro, pero no ostentoso. María se encontró buscando indicios de la profesión de la mujer, pero solo vio el hogar de alguien que valoraba la privacidad y la comodidad. «Quiero que sepas», dijo el Eliana, acomodándose en un sillón frente al sofá donde estaba sentada María, «que nunca fue mi intención llegar tan lejos. Cuando Torino me contrató, me dijo que solo era para hacer fotos, una forma de poner celoso a alguien, quizá forzar un divorcio. No sabía que planeaba destruir a toda tu familia». «Pero lo hiciste de todos modos», dijo María, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Por dentro, seguía frágil, todavía dolida por el impacto emocional de la noche.
Necesitaba el dinero. La voz de Eliana era pragmática, sin autocompasión. Mi hija necesita una operación, el tipo de operación que el seguro no cubre y que cuesta más de lo que gano en un año. Torino me ofreció lo suficiente para pagarla y más. María sintió una inesperada punzada de compasión. Trabajaba con niños todos los días. Entendía la desesperación de los padres que se enfrentaban a facturas médicas imposibles de pagar. ¿Qué te pidió exactamente que hicieras? Posar para unas fotos en una habitación de hotel. Tenía fotos de tu marido y dijo que podía hacer que pareciera que estábamos juntos. ¿La tecnología actual? El Eliana se encogió de hombros. Da miedo los reales que pueden hacer parecer las cosas falsas. Dijo por qué quería dañar mi matrimonio. El Eliana se quedó callada un momento y luego cogió su teléfono. Grabó algunas de nuestras conversaciones. Dijo que quería pruebas de que yo seguía sus instrucciones. Guardé copias porque, bueno, en mi trabajo aprendes a protegerte. Reprodujo una grabación que heló la sangre a María. La voz de Torino, explicando en detalle cómo destruir el matrimonio de Adrian, lo haría vulnerable. Cómo un hombre que sufre emocionalmente toma malas decisiones. Cómo esas malas decisiones le darían a Torino la munición que necesitaba para acabar con toda la organización ruso. No solo está tratando de hacerte daño, dijo el Eliana cuando terminó la grabación. Está tratando de iniciar una guerra. Cree que si consigue que tu marido se enfade lo suficiente, que se sienta lo suficientemente desesperado, Adrian hará algo estúpido que le dará al FBI todo lo que necesita. María sintió que las piezas encajaban. No se trataba de venganza ni de celos. Se trataba de una manipulación a gran escala. Torino estaba jugando a largo plazo, utilizando su matrimonio como la primera ficha de dominó en una reacción en cadena que destruiría todo lo que Adrian había construido. ¿Testificarás sobre esto?, preguntó María. ¿Le dirás a las autoridades lo que realmente sucedió? El Eliana parecía asustada pero decidida. Si eso significa evitar que haga daño a otras familias, sí, pero necesito protección. Torino dejó muy claro lo que les sucede a las personas que se cruzan en su camino. La tendrás, prometió María, aunque no estaba segura de tener la autoridad para hacer tal garantía. Cuando regresaron a la oficina de Adrian, el ambiente había cambiado. El equipo había estado ocupado mientras ellas no estaban, construyendo un caso completo contra Torino que iba mucho más allá de la fotografía falsa. Delitos financieros, vigilancia ilegal, intimidación de testigos, la lista era extensa y condenatoria. Tenemos suficiente para hundirlo, informó Vincent, pero tenemos que actuar rápido. Nuestras fuentes dicen que planea acudir al FBI mañana por la mañana. Adrian miró a María, con una pregunta en los ojos que ella entendió sin necesidad de palabras. ¿Podían manejar esto a la antigua usanza, de forma rápida, violenta y permanente, o podían confiar en el sistema, en las pruebas que habían reunido, con la esperanza de que prevaleciera la justicia sin derramamiento de sangre? Hazlo legalmente, dijo María con firmeza. Todo. Entrega todo a las autoridades y deja que ellas se encarguen. María, no. Ella lo interrumpió. Dijiste que querías construir algo mejor. Así es como empezamos. Eligiendo ser mejores, incluso cuando es más difícil. Adrian estudió su rostro durante un largo momento y luego asintió lentamente. Haz las llamadas, le dijo a Vincent. Concierta una reunión con el FBI. Les daremos todo lo que tenemos sobre Torino, incluido el testimonio de Eliana. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Se llamó a los abogados, se prepararon las declaraciones y se recopilaron las pruebas. Al amanecer, Marcus Torino estaba bajo custodia federal, enfrentándose a cargos que probablemente lo mantendrían encarcelado por el resto de su vida. La amenaza para su familia había terminado, pero María sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mientras el sol salía sobre Manhattan, ella y Adrian se pararon juntas en el balcón de su oficina, viendo cómo la ciudad despertaba debajo de ellas. Los acontecimientos de la noche las habían dejado emocionalmente agotadas, pero también había algo más, la sensación de haber sobrevivido a algo que podría haberlas destruido. Lo siento, dijo Adrian en voz baja, por todo,
por el peligro, por el miedo, por el hecho de que amarme significa vivir con una diana en la espalda. María se apoyó en él, buscando consuelo en su calor y su fuerza. Yo también lo siento, por dudar de ti aunque fuera por un momento. Tenías todo el derecho a dudar de esa fotografía, dijo él con un estremecimiento. Si alguien me hubiera enviado una foto tuya con otro hombre, no sé si habría sido tan racional como tú. Sí, lo habría sido, dijo María con certeza. Porque me conoces, igual que yo te conozco a ti. Eso es el amor, elegir confiar incluso cuando da miedo. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, viendo cómo la ciudad cobraba vida. Finalmente, Adrienne volvió a hablar. Lo que dije sobre hacer cambios iba en serio. Toda esta situación me ha demostrado lo vulnerables que somos cuando actúo en la sombra. Es hora de salir a la luz, construir algo legítimo. No será fácil, advirtió María. La gente no abandona tu mundo sin más. No, él estuvo de acuerdo. Pero sí evoluciona. Y contigo a mi lado, creo que puedo convertirme en el hombre que te mereces. María se giró entre sus brazos y le miró a la cara. El miedo y el dolor de la noche seguían ahí, pero estaban eclipsados por algo más fuerte. Amor, confianza y la inquebrantable convicción de que juntos podrían capear cualquier tormenta. Amo al hombre que eres, dijo ella, pero estoy emocionada por conocer al hombre en el que te estás convirtiendo. Cuando él la besó, su beso sabía a promesas y nuevos comienzos. Algún tiempo después, María estaba de pie en la cocina de su nuevo hogar, una casa enorme en Westchester, lo suficientemente lejos de la ciudad como para sentirse segura, pero lo suficientemente cerca como para que Adrian pudiera gestionar su imperio empresarial, cada vez más legítimo. El sol de la mañana entraba por las ventanas e iluminaba la mesa del desayuno, donde Adrian estaba sentado leyendo el periódico, con una taza de café enfriándose junto a su codo. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. El arresto de Torino había conmocionado al mundo del hampa, pero también le había abierto las puertas a Adrian para convertir sus operaciones en empresas legales. No había sido fácil. Había habido resistencia dentro de su propia organización, desafíos de familias rivales y un escrutinio constante por parte de las fuerzas del orden, pero lo habían superado todo juntos. El teléfono de María vibró con un mensaje de Eliana, que se había convertido en una amiga inesperada. La operación de su hija había sido un éxito, pagada con el dinero de la recompensa que Eliana había recibido por su cooperación con las autoridades federales. Estaba empezando una nueva vida en California, lejos de las sombras de su pasado. ¿En qué piensas?, preguntó Adrienne, levantando la vista de su periódico. En lo diferente que es todo ahora, respondió María, sentándose a su lado. Hace un año nunca hubiera imaginado que estaríamos aquí. ¿Te arrepientes?, preguntó él, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Solo que hizo falta una crisis para llegar hasta aquí, admitió ella. Pero no se arrepentía de dónde habían acabado. Adrienne le tomó la mano y le acarició con el pulgar el anillo de boda que nunca se había quitado, ni siquiera en los momentos más oscuros de aquella terrible noche. Tengo algo que contarte, dijo, con un tono de emoción en la voz que la hizo mirarlo más de cerca. ¿Buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias. Muy buenas noticias. Sacó su teléfono y le mostró un artículo de prensa. El FBI acaba de anunciar la condena de los últimos miembros de la red de Torino. Se acabó, María. Todo. Somos libres. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender el significado de sus palabras. Libres. Por fin eran verdaderamente libres para construir la vida que siempre habían soñado. Hay algo más, continuó Adrienne, con una sonrisa cada vez más amplia. He estado en conversaciones con una fundación que ofrece servicios de fisioterapia a niños desfavorecidos. Quieren ampliar su programa y necesitan a alguien con tu experiencia para dirigirlo. Adrian, tendrías total autonomía, fondos ilimitados y la oportunidad de ayudar a cientos de niños que no pueden permitirse la atención que necesitan. ¿Qué me dices? María le echó los brazos al cuello, riendo y llorando al mismo tiempo. Era todo lo que siempre había deseado, la oportunidad de utilizar sus habilidades para ayudar a los niños,
mientras construía una vida con el hombre que amaba. Digo que sí, le susurró al oído. A todo, a todo. Mientras se abrazaban a la luz de la mañana, María reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. La fotografía falsa que casi los había destruido los había hecho más fuertes, obligándolos a elegir la confianza por encima del miedo, el amor por encima de la duda. Habían atravesado el fuego y habían salido no solo ilesos, sino purificados. Se suponía que esta sería su última cena como las personas que solían ser. En cambio, se había convertido en el primer día del resto de sus vidas. Y así concluye otra historia aquí, en Mafia and Romance. Si esta historia de confianza, traición y redención definitiva te ha llegado al corazón, no olvides pulsar el botón de suscripción y dejarnos un comentario con tu opinión. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a ofrecerte más historias de amor increíbles. Hasta la próxima, sigue creyendo en el poder del amor para transformar incluso los corazones más oscuros.